Hola a todos los seguidores de Thieu Nhu Truong. Ha estado desaparecido durante varios días y la búsqueda de su madre y Hao parece no dar frutos. Han puesto carteles con su foto por todas partes, pero nadie lo ha reconocido. Sin embargo, un día aparece una foto de Truong en un lugar completamente desconocido. ¿Será este el único indicio que los ayudará a encontrarlo? Mientras tanto, Thieu Nhu, llena de preocupación, sigue pegando fotos por todos lados, esperando que alguien reconozca a Truong. Pero cuando la madre de Truong descubre un número de teléfono en una de las fotos, todo comienza a cambiar. ¿Será Thieu Nhu la única que conoce la verdad sobre Truong? La búsqueda ya no es solo un viaje lleno de obstáculos, sino un enfrentamiento lleno de sorpresas y revelaciones impactantes. No te lo pierdas, dale like y suscríbete al canal para descubrirlo. Thieu Nhu ha estado pegando carteles de búsqueda de Truong durante varios días, pero aún no ha recibido ninguna noticia. Cada mañana se despierta preguntándose si hoy recibirá alguna llamada, si alguien lo habrá visto. Esa pequeña esperanza parece ser lo único que le queda, pero con cada día que pasa, su ansiedad se vuelve más pesada. Se dice a sí misma que esta es la única forma en que puede ayudar, pero no puede evitar sentirse impotente. ¿Estará él a salvo? Realmente espera que no le haya pasado nada malo. En esos momentos, Thieu Nhu no puede dejar de pensar en la madre de Truong. Se pregunta si ella sabe lo que está pasando. Si ella lo supiera, seguramente estaría muy triste, tal vez incluso no podría soportarlo. Thieu Nhu no quiere añadir más peso a la carga de la madre de Truong, no quiere que sufra más, por eso decide no decirle nada, al menos por ahora. La preocupación por Truong no la deja en paz. Sabe que no puede rendirse, aunque la desesperación comienza a apoderarse de ella. También tiene que preocuparse por Dui, no puede dejarse caer. Ambos, Truong y Dui, son personas que ama y debe proteger. Cada día Thieu Nhu se repite a sí misma que no puede dejar que la ansiedad apague la luz de la esperanza, pero su corazón sigue lleno de preocupación, un peso que la acompaña en cada paso. Cada segundo, cada minuto que pasa, sabe que debe ser más fuerte, aunque los desafíos parecen ser cada vez mayores. La madre de Truong y Hao, la mujer funcionaria del pueblo, no dejaban de buscar noticias sobre él. Después de muchos días de espera sin señales, decidieron probar suerte en una nueva zona. No sabían si ese sería el lugar donde Truong se estaba escondiendo, o si simplemente sería un destino en vano, pero sabían que no podían rendirse. Este área era desconocida tanto para la madre de Truong como para Hao, pero decidieron intentarlo. La madre de Truong sugirió que se separaran para buscar de manera más efectiva. Aunque un poco preocupada por lo solitario del camino, la determinación en los ojos de ella hizo que todas las preocupaciones se disiparan. La madre de Truong le dijo a Hao que tuviera cuidado y ambas se fueron por diferentes direcciones. Mientras caminaban por el camino desierto, Hao empezó a sentir que algo extraño estaba pasando. Vio un cartel pegado en un poste de luz. Extrañamente, era una foto de Truong, el mismo que habían estado buscando todo este tiempo. La madre de Truong se acercó, miró fijamente la foto, pero nadie sabía quién la había pegado allí. Su corazón se llenó de ansiedad. ¿Habrá alguien que haya visto a Truong? ¿O alguien sabe algo sobre él pero no le ha informado a ella? Ambas se quedaron allí confundidas sin entender lo que estaba sucediendo. Pero luego los ojos de la madre de Truong se detuvieron en el número de teléfono en la foto. Un sentimiento de familiaridad la invadió. La madre de Truong reconoció ese número era de Thieu Nhu, la joven que ella había conocido. No podía creer que Thieu Nhu hubiera puesto esos carteles para buscar a Truong. Un dolor profundo la invadió no solo por la desaparición de Truong, sino también por Thieu Nhu, la pobre chica que estaba llevando ese dolor sola. Hao miró a la madre de Truong, y ambas pensaron lo mismo.
Tieu-nu seguramente sabía lo que pasaba, pero por miedo a hacerla sufrir más, no lo había dicho. La madre de Truong comprendió el estado de ánimo de Tieu-nu. Sabía que la joven estaba intentando ayudar, pero no quería que nadie más sufriera. La madre de Truong se sintió increíblemente conmovida. Esos carteles habían sido puestos hace unos días, pero hasta ese momento nadie en esa zona había reconocido a Truong. La gente del lugar nunca lo había visto, por lo que nadie podía ayudar a Tieu-nu. La madre de Truong solo pudo suspirar llena de impotencia. Aún así, ella y Hao no podían detenerse, no podían rendirse ahora. Decidieron seguir buscando no solo por ellas mismas, sino también por Tieu-nu, para que ella no tuviera que estar sola en esta búsqueda. El corazón de la madre de Truong estaba pesado al pensar en su hija, pero también sabía que solo la perseverancia podría acercarlas más a Truong. Mientras continuaban caminando, las miradas de Hao y la madre de Truong se encontraron en un silencio compartido. Ambas sabían que la búsqueda aún sería larga y difícil, pero no podían rendirse. Cada paso llevaba consigo esperanza, sin importar las dificultades o las dudas, seguían adelante. La madre de Truong y Hao continuaron su búsqueda con la foto de Truong en las manos, esperando que alguien lo reconociera. Caminaron por calles desiertas preguntando a cada persona que se cruzaba, pero cada respuesta solo le sumaba más peso al corazón. La mayoría de la gente en esa zona no conocía a Truong. Miraban la foto, negaban con la cabeza y seguían con sus quehaceres, dejando el corazón de la madre de Truong aún más apagado. Imposibilitada de no sentirse frustrada, la madre de Truong y Hao siguieron caminando. Cada paso parecía un choque contra una pared invisible, sin pistas, sin esperanza. Preguntaron a una chica, pero la respuesta fue la misma: nada. Así fueron preguntando a todos, pero los resultados no cambiaban. La desolación de las calles hacía que la atmósfera se volviera aún más tensa. Cada persona que encontraban parecía un espectro incapaz de ayudar en ese momento. Después de caminar un buen rato sin éxito, Hao y la madre de Truong decidieron hacer una pausa. La madre de Truong se sentó en una esquina agotada mirando al horizonte. Hao también sentía que ya no podía más, pero no se atrevió a parar. Ambas se sentaron allí en un espacio silencioso. Solo el sonido lejano de los vehículos rompía el vacío como un ritmo sin alma. La madre de Truong tomó el vaso de agua que Hao le ofreció y bebió lentamente, pero su mente no dejaba de pensar en Truong. No sabía dónde estaba, si estaba bien, si estaba a salvo. La preocupación en su interior crecía más y más. No podía imaginar cómo sería su vida si no encontraba a Truong. También pensó en Tieu-nu, la joven que sabía que estaba sufriendo por la búsqueda de Truong. Sabía que Tieu-nu no quería que ella se preocupara más, pero no podía evitar sentir compasión por ella. La madre de Truong sentía dolor por Tieu-nu, pero también seguía preocupada por su hijo. Su vida ahora giraba en torno al miedo de perder a Truong y la preocupación por Tieu-nu. Hao miró a la madre de Truong y vio la impotencia y la ansiedad en sus ojos. Ella también pensaba en Tieu-nu, preguntándose cuánto más podría aguantar. Las dificultades y los desafíos que Tieu-nu estaba enfrentando sola, sin nadie que la ayudara, la hacían aún más vulnerable. La madre de Truong se preocupaba por los dos, Truong y Tieu-nu. No sabía qué hacer, ya que todos sus esfuerzos aún no habían dado frutos. Harta y cansada, Hao sugirió que descansaran un poco, pero la madre de Truong no podía quedarse quieta. Decidió seguir adelante, aunque sabía que no sería fácil encontrar una pista en ese momento. Hao temía por la desolación del lugar, no quería que la madre de Truong estuviera sola en un sitio tan vacío, pero ella insistió en seguir buscando. Seguro que más tarde iré a ver a Tieu-nu, dijo la madre de Truong, su voz cargada de preocupación. Hao asintió, pero en su interior también sentía inquietud. Sabía que Tieu-nu estaba muy triste, pero no sabía cómo ayudarla.
No podía dejar que la madre de Truong enfrentara este viaje sola. Decidieron seguir adelante, no podían dejar que la desesperanza las detuviera. Pero en cada paso las preguntas sin respuestas seguían resonando en la mente de la madre de Truong. ¿Podré encontrar a Truong? ¿Será Thieu Nu capaz de soportar este dolor? Ahora cada paso no era solo una búsqueda, sino una lucha contra el tiempo y el miedo. Debían seguir adelante porque aún quedaba esperanza, aunque solo fuera un pequeño destello en la oscuridad. Los pasos de la madre de Truong y Hao resonaban en el silencio, pero en sus corazones una pequeña llama de esperanza seguía ardiendo, aunque no sabían cuándo podría convertirse en la luz que las guiara. Cada foto de Truong que pegaban en las calles era una oración, una esperanza de que al final lo encontrarían. Cuando doblaron en una calle pequeña, una luz tenue a lo lejos atrajo su atención. ¿Sería esa la señal de un encuentro o simplemente otro giro en este largo y desafiante camino? Todo seguía siendo incierto, pero sabían que solo la perseverancia y la esperanza podrían llevarlas al final que ambas deseaban. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại với hành trình đầy thử thách của mẹ đơn thân Hoài Ca. Trong cuộc sống này, đôi khi chúng ta khó mà phân biệt được ai là người tốt và ai chỉ là lợi dụng mình. Với những mục đích cá nhân, những người tưởng chừng như đang giúp đỡ ta thật lòng lại có thể chỉ đang mưu cầu lợi ích cho chính họ. Chính vì vậy, việc tìm ra ai thực sự mới là người tốt, người sẵn sàng giúp đỡ, đòi hỏi bất cứ điều gì luôn là một thử thách lớn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một câu hỏi quan trọng: ai mới thực sự là người tốt, luôn bên cạnh giúp đỡ Hoài Ca một cách chân thành và hết lòng? Liệu có ai là người mà Hoài Ca có thể tin tưởng tuyệt đối trong hành trình gian nan này? Chắc chắn câu hỏi khiến bạn phải suy ngẫm về những mối quan hệ trong cuộc sống của chính mình. Nếu bạn muốn tiếp tục theo hành trình của Hoài Ca và khám phá thêm nhiều điều hấp dẫn, đừng ngại ngần để lại bình luận trên dưới video. Hãy like và đăng ký kênh để tiếp tục thêm động lực cho Hoài Ca, giúp cô ấy tìm được con đường trở về nhà bình an. Hành trình này vẫn còn đầy gian nan, nhưng với sự đồng hành của các bạn, Hoài Ca chắc chắn sẽ không còn cô đơn.